Hace 8 días estuvimos compartiendo la palabra de qué era la fe y hoy vamos a hablar sobre este mismo tema y vamos a ver solo 2 ejemplos. Quiero hacerlo lo más rápido posible, pero ¿están siendo bendecidos con esta serie? Amén. Preparen su corazón, preparen también, escriban las citas. Siempre yo los invito a que en su casa, con tiempo, con detenimiento, vuelvan a leer su Biblia, la Biblia que tengas en tu casa. Recuerda que la Biblia es palabra de Dios, no contiene la palabra, es la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Vamos a Hebreos 11, de que estuvimos hablando hace 8 días. Puedes bajarle un poquito al sonido porque luego me cohíbe para no hablar más fuerte después. Un poco, bájenle al sonido, ¿sí? Vamos a Hebreos 11, 6. Y la Biblia dice así, todos juntos, pero sin fe es, repite conmigo esta palabra, imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que Él te va a escuchar. Y estas 2 palabras son muy importantes. Es imposible que nos podamos acercar a Dios si no tienes fe. Para poder acercarte a Dios y para que tú tengas la certeza de que Dios te escuche, tienes que tener fe. Porque la Biblia lo dice, pero sin fe es, o sea, no hay posibilidad. ¿Estás conmigo? No hay otra forma. No es por obras, no es por ritos, es por fe. ¿Sale? Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Quiere decir, Él premia, Él da galardones, Él da recompensas de los que le buscan. Él va a dar recompensas a aquellos que lo buscan con fe. Y te lo parafraseé para poder, para que sea un poco más entendible. Pero la palabra es bien clara. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y estamos viendo los requisitos que Dios anhela, que Dios busca en sus hijos, que tú y yo nos acerquemos con fe, con la seguridad de que la petición, que tu necesidad, que lo que hay en tu corazón y vas a hablar con Él, sea con fe, con confianza, sabiendo que Él te escucha. Hace rato en el primer culto, el pastor Oscar Jr. estaba compartiendo la palabra e hizo un llamado al final. Y fue aquellos que querían que pasaran, aquellos que estaban batallando con la fe. Y algo que el Señor puso muy claro en mi corazón es que tú como hijo, Dios te escucha, pero como hijo tú puedes llegar hasta la habitación del Padre. Tú puedes llegar hasta el lugar más íntimo del Padre, porque como hijos tenemos ese acceso hasta la habitación del Padre. Y yo quiero dejar eso en tu corazón, que tú y yo podemos llegar no solo a su presencia, sino hasta su habitación. Amén, iglesia. Así que es necesario. Y vamos ahí mismo en Hebreos 11, pero ahora el versículo 1. Y la Biblia dice así, todos juntos, por favor.
Es pues la fe, la certeza. ¿Qué más? Y quiero decirte, este pasaje, no me lo quites, nos está hablando, está relacionado con 5 cosas muy importantes que quiero que tú tengas en cuenta. 5 cosas. Nos está hablando de cosas eternas, ¿sí? Invisibles. Se trata de Dios, de su palabra y de tu futuro. Y dirás, ¿por qué? Porque la fe es hablarle a lo que no hemos visto y que nos está dando una promesa para el futuro. Eso es fe. Porque si tú ya lo vieras, si ya lo tuvieras, eso ya no es fe. Porque ya lo tienes, ya lo viste. El mundo dice lo contrario, hay que ver para creer. Pero la Biblia y nosotros como sus hijos tenemos que caminar, como lo decíamos hace 8 días, como una persona que no ve. ¿Sí? ¿Recuerdan? Un ciego no sabe el camino hasta que tiene claro en su mente dónde están los objetos por donde él se mueve. Entonces caminará con confianza. La Biblia es nuestra luz. ¿Sí? Lo dice Juan, primera de Juan 1. Él es la luz. Entonces, a través de Jesucristo, que nos da esta fe, y el Espíritu Santo, siempre la fe y el Espíritu Santo van a ir de la mano. Amén. Y se trata de lo invisible y de lo que no hemos visto. Eso es invisible, de lo que no hemos visto, y trata del futuro. Veíamos hace 8 días la vida de Noé. ¿Cuánto tiempo se llevó construir el arca? ¿Recuerdan? 120 años. Y si ustedes ven el pasaje, siempre se hablaba en futuro. Decíamos, Noé jamás tomó un curso de carpintería. Fue obediencia, creyó la palabra. El lugar donde él vivía estaba entre 50 y 60 kilómetros del mar. Ellos jamás habían visto el mar. Pero Noé creyó. Y por mucho tiempo, muchos años, él creyó esa palabra y caminó por fe en esa palabra. Dios proveyó porque tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a esa palabra, a esa visión que Dios le había dado. Él creyó contra toda la lógica de todo un pueblo, creyó contra toda burla de toda una ciudad. Y lo que más me emociona es que a través de la fe de Noé trajo salvación no solo a su vida, no solo a su esposa, sino también a sus hijos. Y es lo mismo que el Señor te está diciendo hoy. Tenemos que aprender a caminar en fe y no por lo que ven nuestros ojos. La vista, como dice en Proverbios, que engañoso es el corazón. Porque muchas veces queremos caminar por lo que ven nuestros ojos o por lo que oímos. Pero la palabra nos dice que tenemos que aprender a caminar por fe. 11:1 es la fe, es la certeza de lo que espera, de lo que yo espero. Es futuro. La convicción de qué? De lo que no se ve. Nos está hablando de algo invisible, pero y también del futuro. Esas 2 cosas. Habla del futuro y de cosas invisibles. ¿Tú le has pedido al Señor algo que no has tenido? Levanten la mano, ¿se vale? ¿Quién tiene petición que no lo ha visto, pero que sabes que el Señor lo va a hacer? Diga amén. Yo camino en esa fe. Amén. Y esto es importante. ¿Qué significa certeza? Significa seguridad de algo. Tener
¿cómo les digo? La convicción, como dice la palabra, de que lo que estoy pidiendo, Dios lo va a hacer. Y nuestra seguridad descansa en las promesas de Dios. Dios lo ha prometido y Él cumplirá sus promesas. Amén. Esto es tan importante. Y nada agrada a Dios como la firmeza, sobre todo de nuestra fe cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Nada agrada a Dios tu firmeza cuando estás pasando por desiertos. Nada agrada a Dios cuando tú estás pasando por tiempos de crisis donde tú mismo dices, nada me separará del amor de Dios. Nada. Porque es ahí donde es afinada, donde es afirmada nuestra fe. Si no pasara nada en nuestra vida, sería aburrido y daríamos por hecho todas las cosas. Pero es a través de los obstáculos, de las pruebas, donde somos afianzados, afirmados, como lo vamos a ver en Primera de Pedro, donde nuestra fe se va haciendo cada vez más firme. Amén. Así que nuestra fe empezó creyendo en Jesucristo. ¿Recuerdas ese momento cuando te dijeron, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Y tú dijiste, sí. Ahí empezó tu fe, porque estabas recibiendo a Jesús, a un Jesús que no ves, pero que en tu corazón tú lo sentiste. ¿Estás conmigo? Y es así cuando el Espíritu Santo respalda lo que tú decidiste en un momento. Y quiero hablarte sobre una pregunta que muchos se han hecho. Si yo peco, ¿perderé la salvación? Y yo quiero llevarte a Primera de Juan 1, del 6 al 10. Bueno, primero esa. Primera de Juan 1, para ver qué dice la Biblia acerca de esto. Algunos luchan con estas emociones. Y ayer en la casa de ustedes estábamos con mis hijos y alguien por ahí hizo esta pregunta. No saben cuando se juntan los alfa en la familia. Empiezan los debates. Y es muy padre. A mí me encanta tener este tipo de cosas en la casa de ustedes cuando mis hijos, mi esposo y todos empezamos a opinar. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Si tú has confesado a Jesucristo, pero sigues teniendo el mismo estilo de vida, ¿qué dice? Estás mintiendo. Y no practicamos la verdad. Siguiente, por favor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tiempo presente, ¿qué hace esto? Tenemos comunión unos con otros. ¿Quién hace esta comunión? ¿Quién hace esta relación? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Y son tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún tus pecados futuros. Nos ha limpiado el Señor. Por eso tenemos que caminar con la certeza, con lo que acabamos de leer, de que si Jesucristo entró a mi corazón, mi vida es nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, una nueva criatura ha nacido. Las cosas viejas han quedado, mi vida pasada ha quedado atrás, porque hoy Él hace una nueva vida y una vida en abundancia. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17. Amén. Y sigue diciendo la Biblia. Y esto nos debe de emocionar. Versículo que sigue.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto yo tengo que creer. Dios me ha limpiado, me ha redimido, me ha lavado con su sangre preciosa de todo pecado. Tengo que caminar en esa seguridad. Nunca permitas que el diablo te robe la bendición y la identidad de hijo. Y esto es por fe, amados. Esto es por fe. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Siempre pecamos. Algo que tienes que tener claro, vas a seguir pecando. Porque tú y yo estamos en ese proceso de ser como Cristo. Fallamos, pero no porque hayas fallado, te condenes y digan, esto no, esto. Alguien por ahí me dijo, es que es muy difícil ser cristiano, ya me cansé. ¿Y sabes por qué se cansan de ser cristianos? Porque lo están haciendo en sus fuerzas, en su carne. Y muchas veces caen hasta en el legalismo, en una religiosidad. Y la Biblia, como vamos a ver, no nos ha llamado a esclavitud, sino nos ha llamado a ser libres. Amén, iglesia. Así que somos salvos por fe. Y vemos en Gálatas 3:1 cómo Pablo escribió, cuando escribió Gálatas, estaba escribiendo a un pueblo, Galacia, donde habían recibido la palabra de Dios en salvación, habían confesado a Jesucristo como el Señor. Pero en cuanto Pablo se fue de Galacia, entraron maestros con falsas doctrinas, pastores con falsas doctrinas, predicándoles a los gentiles, porque eran gentiles los de Galacia, que no era suficiente la muerte de Jesucristo en la cruz, sino que tenían que añadirle reglas, la ley. Ustedes como gentiles tienen que circuncidarse, si no, no pueden tener acceso a la gracia de la salvación. Y entonces Pablo, cuando se entera de lo que está sucediendo en Galacia, les escribe estas palabras muy fuertes. La Biblia dice así, todos juntos: oh Gálatas, ¿quién os, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos, ¿qué dice? Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Jesucristo ya lo hizo. Y me encanta la palabra porque dice, ¿quién te fascinó? Y la palabra fascinar significa hechicería. ¿Quién te mandó un embrujo para velar la verdad? Tienes la palabra de Dios en las manos. ¿Quién te está arrastrando? ¿Quién está velando la verdad para que tú sigas creyendo en mentiras y en engaños? Recuerda que el diablo es padre de mentira. Y aquí vemos en la palabra de Dios esto que es tan importante. Viene del griego hechizar. La salvación no es por un esfuerzo humano, no es por la ley, sino es por gracia. Es un regalo inmerecido que tú y yo recibimos, pero tiene que haber frutos de arrepentimiento. Tu vida tiene que ser transformada, tu vida tiene que ir pasando ese proceso de cambio. Pablo lo dice tan claro cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amados, hace 8 días o hace 15 días, ¿cuándo fue? Creo que sí les dije, lo que estamos hablando son cosas para la eternidad. Estamos hablando a tu espíritu, que tu espíritu es eterno.
Esa carne cada vez nos vamos haciendo más viejitos y se haciendo más débil. Pero tu espíritu no. Sí, como dice Pablo, esa carne se está acabando, se cansa, pero nuestro espíritu tiene que estar renovado cada día, sabiendo que nuestro espíritu es eterno. Veíamos cómo Dios nos creó a la imagen y semejanza de Él y puso su espíritu que es eterno. Por eso cuando muramos, tú vas a decidir dónde irte, la Biblia lo dice. Pero nosotros que hemos confesado a Jesucristo, tenemos bien claro, tenemos la certeza de que yo estaré con Él. Porque esa es su promesa. Si estás conmigo. Y la Biblia es clara, si tú me aceptas, esto es lo que va a suceder. Pero tiene que haber esos frutos de cambio, de nuevo hombre, una nueva naturaleza. Ya no esa naturaleza que va a, como dice la Biblia, y déjenme decirles, lo leen por favor ahí en su casa, donde dice que como el perro que vuelve al vómito. No es volver a nuestra vida antigua, sino que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que vaya transformando nuestra mente y nuestro corazón, siendo renovados en nuestra manera de vivir. Amén. Y vamos por favor ahí mismo en Gálatas, versículo 5. Y mira qué hermosa es la palabra de Dios cuando dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amados, no traigas a memoria los pecados pasados. Jesucristo ya los sepultó en el fondo del mar. Porque si tú vienes a poner la ley nuevamente en tu corazón, sí, traerás un yugo de esclavitud como nos los dice la palabra de Dios. Muchos fueron enseñados que tienes que creer en el agua bendita, que este paño que fue ungido fue llevado hasta Jerusalén donde Jesús nació. Tiene poder milagroso. Pero este es el agua del Jordán, esta de tener algo. ¿Sabes qué es eso? Hechicería. Hechicería es brujería. Que la astilla de la corona, la astilla de la cruz, que tienes que hacer penitencias. ¿En dónde está? Fue invención. La Biblia no habla de eso. La salvación viene por fe. Viene por fe, no por obras. Las obras van a ser el resultado de tu fe. Porque la Biblia dice, sabes, amados, y esto me emociona, esto lo enseñé hace algunos años, que nosotros como hijos de Dios no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Porque ya Jesucristo dice, si ustedes siguen leyendo donde estábamos, a ver, déjenme, vamos no estaba ahí, pero por favor pónmelo. En Primera de Juan, ahorita me acordé, por lo que estoy compartiendo, en Primera de Juan 2:1, si tú me ganas, dice, fíjense lo que dice Primera de Juan 2:1, apréndetelo por favor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Hay un solo mediador, dice Hechos, entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más, solo Jesucristo. Y sabes, amado, tú tienes que creer y confiar que la sangre de Jesucristo fue suficiente para lavar tu pecado. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús.
Y yo te decía, tú y yo nos vamos a presentar ante el juicio de Dios, pero no para juzgarnos por nuestros pecados, sino por aquello que dejamos de hacer. Porque dice la Biblia que tú y yo vamos a recibir, aparte de la salvación, vamos a recibir premios y galardones por aquello que hicimos más. Dice Jesús dijo, hasta un vaso con agua que tú hayas dado en mi nombre, ese tendrá recompensa. ¿No te emociona? A mí me emociona cuando yo le estaba estudiando. Todo lo que tú hagas, ¿sabes? Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, tiene una promesa, ¿no es cierto? Si tú siembras escasamente tendrás cosecha, y hasta es una ley. ¿Sí o no? Si tú amas, honras a tu esposa y la amas, aunque por dentro tú no quieras amarla, pero por honra a Dios y por obediencia, tú empiezas a hacerlo. Aún eso, el Señor lo va a recompensar. Porque estás decidiendo ir en contra de lo que la carne y el mundo dice. Qué fácil es divorciarnos. Ándale, borrón y cuenta nueva. Mentira. Jamás. Seguirás cometiendo las mismas situaciones y seguirás cayendo en equivocaciones, en violencia, si tú no entregas realmente tu vida a Jesucristo. Amamos por agradecimiento al Señor, porque queremos agradarlo. Por eso dice la Biblia, es imposible agradar a Dios si no lo estás haciendo por fe. Amo a mi esposo porque por fe sé que Dios va a transformarlo. Amén, aunque tú no lo estés viendo, pero el Señor está obrando. ¿Sí no dice la canción? Aunque no pueda verlo, Él está obrando. ¿Sí o no? Es por fe. Y por agradecimiento tengo que amar aún a los que tienen que me odian o que tú puedas sentir algo. Tienes que aprender a superar esas emociones que el diablo quiere intoxicar tu vida. ¿Estás conmigo, pueblo? Vamos más rápido. Versículo 13 de Gálatas 5. Fíjate lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya fuimos libres de condenación, ¿no es cierto? La Biblia dice, pero no uses esta libertad para caer en el libertinaje. Voy a pecar, qué gusto, vive la vida loca, al fin yo ya acepté a Cristo. Pero Gálatas nos está diciendo, no tomes esta libertad para volver. Y eso yo puedo pensarlo, no juegues con fuego. Pues, porque si tú vuelves a tu vida anterior es que realmente tú no le entregaste tu vida a Jesús. No fuiste sincero. Fue porque te hicieron manita de puerco. Fue porque tu papá, tu mamá te presionaron. Porque esto es personal, es individual. ¿Sí o no? Amén. ¿Estás conmigo? Romanos 6, del 12 al 14. La Biblia dice así. Y aquí nos vuelve a hablar. Fíjate bien, todos juntos para que el que esté dormido despierte. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Siguiente, por favor.
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El que sigue, porque el pecado no se enseñoreará ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, ¿quién está reinando en tu vida? Y esto es por fe. Y todos batallamos, amados. Todos hemos tenido tiempos difíciles donde nuestra fe está tambaleando. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener aflicciones. Algo que mi hijo Oscar compartía. Y él siempre, como él dice, siempre soy bien chismoso y abro mi corazón, es cierto. Porque los pastores también sufrimos, los pastores somos humanos y pasamos por pruebas y por crisis. Cuando a él le detectaron lo del tumor, él me preguntaba llorando, ¿por qué yo, mamá? ¿Por qué a mí? Si yo que he decidido, porque él tuvo muchas oportunidades muy buenas de ejercer su profesión de abogado. Y hubo un tiempo en que él le decía a mi esposo, ay, mis hermanos están brillando y yo no, porque yo siempre lo mismo. Hasta que un día una de mis hijas le habló y le dijo, Oscar, está esta oportunidad de trabajo muy buena. Y estábamos en la mesa y en ese momento le dijo su papá, Oscar, si tú decides irte a trabajar, quieres tomar ese trabajo, yo te voy a respaldar, yo te voy a apoyar. Pero si tú decides seguir buscando al Señor y seguir sirviéndole, también yo te voy a respaldar. Pero no quiero que sigas luchando con esas emociones. No quiero que sigas luchando y comparándote con tus hermanos. Dios tomará tu vida. Y en ese momento contestó y dijo, porque ella le dijo a mi hija, ahorita, tienes que decidirlo ahorita. Y le dijo Oscar, no, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Y son esas decisiones, esos procesos que nosotros como hijos de Dios vamos definiendo el propósito y el llamado que Dios ha hecho contigo. ¿Estás conmigo? Y siempre a él le han tocado procesos muy difíciles. Y como él decía en la mañana, ¿por qué para mí siempre ha sido más difícil? Porque tú estás en el proceso. Y quiero enseñarles ese proceso que dice Pedro. En primera de Pedro 5. Hijo, no te lo puse, pero por favor ponlo. En versículo 10, primera de Pedro 5, 10 y 11. Y dice la Biblia, mas el Dios de toda gracia. ¿Y qué significa gracia? Un regalo, un favor inmerecido, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Él mismo hará 4 cosas en tu vida a través de la prueba. ¿Qué va a hacer? Te va a perfeccionar, te va a afirmar en su palabra, va a fortalecerte en el Espíritu Santo de Dios y te va a establecer para que nada ni nada te pueda apartar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Ninguna cosa creada me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Y en esto tengo que creer, en esto tengo que caminar,
Y quiero ponerte un ejemplo que me partió mi corazón y que cuando yo lo estaba leyendo, de verdad, Dios es tan hermoso, es tan maravilloso. Vamos a Juan 11. Y le pido al Espíritu Santo que te hable a ti como me habló a mí a través de este pasaje. Juan 11, y fue este encuentro maravilloso que Jesús tuvo con una familia que Él amaba con todo su corazón. La amaba porque lo dice la Biblia. Era una familia, 3 hermanos que Él amaba. Y estaba sucediendo una situación muy difícil. Repite conmigo, muy difícil. Imposible. Así dilo. Imposible. En la cual Jesús estaba bien consciente de lo que estaba pasando con esta familia. Y vean por favor en el versículo 4, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús, porque las hermanas Marta y María le mandaron decir: Jesús, tu amado está enfermo. Y Jesús responde: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre el Hijo de Dios sea glorificado por ellos, por ella. Y vean por favor el versículo 11. Dicho esto, les dijo después, fíjense, nadie le avisó a Jesús, pero Jesús les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces ellos, dice el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: no duerme, no crean que está recuperándose de la enfermedad. No, Lázaro ha muerto. Jesús tenía bien clara la situación de un amado. Y dice el versículo 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis, mas vamos a Él. Y me llamó mucho la atención el versículo 16. Pónmelo, hijo, por favor, porque menciona a alguien en especial. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿Saben? Ahorita les digo quién era este cuate. Vamos al versículo 21. Ya tenía 3 días de muerto Lázaro. Y vean la reacción de Marta. ¿Se recuerdan quién era Marta? La ansiosa, la estresada, que tiene que tomar un tecito de tila en la noche porque no puede descansar, porque está pensando lo que tiene que hacer mañana. La afanada, la estresada. Y dice el 21: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en el versículo 23 Jesús le responde: tu hermano resucitará. Y Marta, como si dándole el avión a Jesús, le dice: sí, ya sé que va a resucitar cuando sea el tiempo de la resurrección en el día postrero. 25 Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dile al que está a tu lado: ¿crees esto? No vamos a morir. Tu espíritu tendrá vida por la eternidad. Y estaremos con el Señor gozándonos, alabándole, disfrutando de la vida. Por eso el Señor dijo: voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Amén. Pero esto es por fe. Y sigue diciendo la Biblia, sigue narrando esta situación. ¿Te estás imaginando ese cuadro? Y le dicen a María: María, está Jesús.
Y en el versículo 32, en el 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿cuál fue su actitud? Yo quisiera postrarme, pero me iba a costar trabajo levantarme. Habló del corazón. ¿Cómo llegó Marta? Reclamándole: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Como diciendo lenguaje mexicano, ¿ya para qué? Pero María llegó en una actitud de humildad y postrándose, reconociendo quién estaba delante de ella: Jesús, su Señor, su Salvador, el que la lavó, el que cambió su vida. Se postra y le dice las mismas palabras que Marta. Le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ve la reacción de Jesús. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué sucedió en el espíritu de Jesús? Se conmovió y le dijo en el versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Versículo 39, y eso es lo que el Señor me dice que te diga el día de hoy. Versículo 39, quita la piedra. Adentro del sepulcro estaba un hombre que olía ya mal porque estaba muerto su cuerpo. Y muchas veces tú y yo nos hemos quedado estancados. Ayer mi hijo Alfonso compartía con los líderes y servidores que muchas veces te estancas porque te estás alejando de Dios. Y cuando tú te alejas del Señor, no sabes las situaciones en las que tú te estás arriesgando. Jesús le dice: quiten la piedra. Y hoy el Señor te dice: quita el obstáculo que está impidiendo que tú aprendas a caminar en fe. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque es de 4 días. Ella hablando al mundo natural, pero Jesús habla lo que es, podemos ver con nuestros ojos espirituales. Versículo 40, todos juntos, 40 por favor. Jesús le dijo, todos juntos, fuerte, otra vez: tiempo futuro, verás. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Si yo creo, ¿qué veré? ¿Qué veré? Vas a ver la gloria de Dios, pero necesito un ingrediente importante: creer. Eso es fe. Y tú y yo tenemos que llegar a este nivel de quitar el obstáculo que te está impidiendo que tu fe crezca. Quitar esa piedra que está poniendo un obstáculo para que tu relación con el Señor sea cada día más real. Y esto se va a hacer cuando tú decidas seguir creciendo y caminando con el Señor a través de buscarlo en oración, a través de leer su palabra, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera, y al que cree todo le es posible, amados. Todo. Podrían subir las chicas de la alabanza, porque quiero terminar con este pasaje del Salmo 27. Este Salmo 27 lo escribió David en un tiempo
muy difícil para él. Y aquí la Biblia nos pone el título de una exuberante declaración de fe. Y es uno de los pasajes más bellos que están en la Biblia. Y este pasaje empieza con estas palabras. Lo lees en tu casa todo, pero empieza: Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza, es mi fortaleza. ¿De quién, de qué o por qué he de atemorizarme? Y sigue diciendo, pon ya el 2, hijito, ya lo pusiste. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos, ¿qué les pasó? ¿Y sabes por qué? Ve el versículo 3 al 5. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Chécate, está en tiempo futuro. ¿Y qué es fe? ¿Recuerdas las dos cosas? Las cualidades de la fe, ¿cómo son? ¿Qué es? Para el futuro. ¿Y qué es? Es invisible. No es imaginario, es invisible. Y David lo está declarando: aunque venga un ejército, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿ha decidido qué? ¿Ha decidido qué? Estar confiado. Y esto es algo que tú y yo tenemos que caminar en confianza. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, futuro: que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Los domingos. Pero si no se me atraviesa mi compadre, o iré cuando pueda, porque primero tengo que descansar. Pero es que hay fútbol. Y aquí David nos dice: todos los días de mi vida estaré yo en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque ¿qué hará el Señor? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y versículo 13 y 14, ponte de pie porque va a ser una declaración de fe. Versículo 13 y 14. Y quiero pedirte en el amor de Jesús que tú tomes esta palabra. Dice el versículo 13: hubiera yo desmayado. ¿Cuántos desmayaron ahora en la pandemia? ¿Cuántos? Yo sí. Me entró miedo, me entró inseguridad. Y más cuando me dio COVID, cuando apenas empezaba y no se sabía casi nada de la enfermedad. Pero gracias a Dios que fui asintomática. Pero mi hijo Omar no. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré. Habla de fe. Que veré. ¿Qué verás? ¿Qué vas a ver? La bondad de Jehová ahora aquí en la tierra, no de los muertos, sino de los vivientes. Versículo 14. Todos juntos. Sí, espera en el Señor. Otra vez con fe. Ahora vuelve a decir estas palabras de parte de Dios y pon tu mano en tu corazón y dile: alma, pon el 14, mijito. Aguarda en el Señor.
Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. ¿Quién dice un amén? Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. No temeré mal alguno, porque tú peleas mis guerras, tú peleas mis batallas. Amados, es el tiempo de accionar. Mi hijo predicó sobre el hijo pródigo, y hoy mi oración es que toda la familia que me está viendo a través de la transmisión y los que estamos aquí, volvamos en sí al Señor con todo nuestro corazón, que le busquemos y decidamos confiar en Él, aunque las circunstancias sean difíciles y las veas imposibles, porque el Señor te ha dado la victoria, porque eres su hijo, eres su hijo y Él es mi Padre. Y si tú estás batallando en la falta de fe, con tus ojos cerrados, levanta tus manos y dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Te pido perdón por haber dudado de que tú no me amas. Perdóname. Levanta tus manos con tus ojos cerrados para que sea entre Dios y tú. Y habla con Él y dile: muchas veces he luchado en mis fuerzas. He luchado con las cosas que me obstaculizan, pero hoy decido quitar la piedra. Quita la piedra, mi amado, en tu cabeza y en tu corazón, y entrégate totalmente al Señor. Vuelve en sí y mira quién es tu verdadero enemigo. Abre tus ojos espirituales y ve las promesas y verdades que Dios ya tiene preparadas para sus hijos. En el nombre de Jesús. Y dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y hoy te pido perdón por dudar de ti, por dudar de tu palabra. El perdón y el confesar nuestros pecados es la puerta para accesar al Padre.